Mi hermana me traicionó con mi esposo durante meses, pero cuando descubrí que mis padres lo sabían y la protegían, los expuse a todos en una cena familiar que destruyó a la familia completa. Tengo 30 años, trabajo en marketing digital, y lo que voy a contar probablemente suene como algo sacado de una telenovela barata, pero les juro que todo esto pasó de verdad. Hace como 6 meses descubrí que mi hermana mayor, Natalie, llevaba meses acostándose con mi esposo Liam, y lo peor, lo que realmente me destrozó, fue que mis padres lo sabían, y me lo estuvieron ocultando todo ese tiempo. Ya sé, suena demasiado retorcido para ser cierto, pero así fue exactamente como pasó. Supongo que debería empezar por el contexto familiar porque sin eso no se entiende bien la magnitud de la traición. Natalie siempre fue la niña dorada de la familia, literalmente desde que tengo memoria. Tiene 2 años más que yo, y desde chiquitas quedó claro quién era la favorita. Ella sacaba buenas notas sin esforzarse mucho. Era popular en la escuela, salía con los chicos más guapos, y mis padres actuaban como si cada cosa que hacía fuera digna de una medalla de oro. Yo, en cambio, era la hermana menor, la que siempre estaba en segundo plano, y honestamente me acostumbré a eso porque pensé que así funcionaban las familias, ¿no? Siempre hay uno que brilla más. Y bueno, yo no era esa persona. Crecimos en Chicago, en un vecindario bastante tranquilo, y nuestra familia desde afuera parecía perfecta. Papá trabajaba en finanzas, mamá era maestra, teníamos una casa bonita, vacaciones cada verano, ya saben, el paquete completo de clase media alta, pero adentro las cosas eran diferentes. No es que mis padres fueran malos conmigo, exactamente, pero la diferencia en cómo trataban a Natalie versus cómo me trataban a mí era tan obvia que hasta nuestros primos lo notaban. Cuando Natalie se graduó de la universidad, le hicieron una fiesta enorme con como 100 personas. Cuando yo me gradué 2 años después, fuimos a cenar a un restaurante italiano con la familia inmediata. Pequeñas cosas, así que se van acumulando con los años hasta que te das cuenta de que, básicamente, eres invisible en tu propia familia. Conocí a Liam cuando tenía 24 años, en una conferencia de marketing en el centro. Él trabajaba en ventas para una empresa de software, y nos sentamos uno al lado del otro durante una de esas presentaciones aburridas sobre análisis de datos o algo así. Empezamos a hablar, salimos a tomar café después, y la conexión fue inmediata. Era guapo, divertido, ambicioso, y lo más importante para mí en ese momento, me hacía sentir vista. Me escuchaba cuando hablaba, se acordaba de cosas que le contaba, me presentó con sus amigos, y por primera vez en mi vida, sentí que era la prioridad de alguien. Nos casamos 2 años después, en el 2019, justo antes de que el mundo se volviera loco con la pandemia. Natalie para ese entonces ya estaba casada con Brandon, un tipo que trabajaba en bienes raíces, y que honestamente era demasiado bueno para ella, aunque yo no lo veía en ese momento. Brandon era ese tipo de persona que siempre está dispuesta a ayudar, que trata bien a todo el mundo, y que claramente adoraba a Natalie. Mis padres obviamente amaban a Brandon, pero creo que lo que más les gustaba era poder presumir que su hija perfecta había conseguido un esposo exitoso, con una casa enorme en los suburbios. Yo vivía con Liam en un departamento más modesto, y aunque éramos felices, siempre había esa sensación de que no estábamos a la altura de los estándares que Natalie y Brandon establecían. Los primeros años de matrimonio fueron buenos, la verdad. Liam y yo teníamos nuestra rutina, nuestros planes. Estábamos ahorrando para comprar una casa. Veíamos a mi familia regularmente, cenas dominicales y esas cosas, y todo parecía normal. Natalie siempre fue un poco coqueta. Eso lo sabía cualquiera que la conociera, pero nunca pensé que fuera capaz de lo que después descubrí. Ella tenía esa personalidad magnética que atraía a la gente, especialmente a los hombres, y yo simplemente asumí que era parte de su forma de ser. ¿Me explico? Como que necesitaba esa atención constante, pero sin cruzar líneas serias. Las cosas empezaron a ponerse raras hace como un año. Liam comenzó a llegar tarde del trabajo con más frecuencia, siempre con excusas sobre proyectos nuevos o clientes importantes. Empezó a usar su teléfono de manera diferente, tipo más protector. Nunca lo dejaba por ahí tirado como antes. Y había esta distancia entre nosotros que no podía explicar bien, como si estuviera físicamente presente pero mentalmente en otro lado. Yo le preguntaba qué pasaba, y él siempre decía que estaba estresado con el trabajo, que tenían cuotas altas que cumplir, y yo le creía porque quería creerle, supongo. Natalie también estaba actuando raro, pero de una manera diferente. Empezó a mencionar a Liam más seguido en conversaciones casuales, tipo, oh, Liam me recomendó esta serie o Liam me dijo que este restaurante es bueno. Al principio no le di importancia,
porque nuestras familias se juntaban seguido. Era normal que hablaran. Pero luego empecé a notar que ella siempre encontraba excusas para estar cerca de él en las reuniones familiares. Se sentaba a su lado, le tocaba el brazo cuando hablaba, se reía demasiado fuerte de sus chistes. Yo me sentía paranoica pensando esas cosas. Me decía a mí misma que estaba imaginando problemas donde no los había. El momento que cambió todo, el momento exacto en que mi mundo se hizo pedazos, fue hace 6 meses. Era un martes por la tarde. Estaba trabajando desde casa y había terminado temprano. Mis padres me habían llamado antes para preguntarme algo sobre el cumpleaños de mamá que se acercaba, y yo les devolví la llamada como a las 3 de la tarde. El teléfono sonó varias veces, y estaba a punto de colgar cuando contestaron, pero no dijeron hola ni nada. Solo escuché sus voces hablando en el fondo. Se habían olvidado de colgar o lo habían contestado sin querer. No sé. Pero el altavoz estaba activado y podía escuchar su conversación perfectamente. Mamá estaba diciendo algo sobre Natalie, y al principio pensé que estaban hablando de algún drama menor. Pero entonces escuché a papá decir, tenemos que asegurarnos de que Isabel no se entere de lo de Natalie y Liam, y sentí como si alguien me hubiera tirado un balde de agua helada encima. Me quedé paralizada ahí sentada en mi escritorio, con el teléfono pegado a la oreja, mientras ellos seguían hablando como si nada. Mamá dijo algo sobre que Natalie le había prometido que iba a terminar las cosas pronto, que solo necesitaba un poco más de tiempo, y papá respondió que esperaba que sí porque la situación se estaba volviendo muy complicada y que no querían que Isabel sufriera, pero que tampoco podían obligar a Natalie a hacer nada. No podía respirar bien. Literalmente sentía que me iba a desmayar. Seguí escuchando, esperando que dijeran algo que hiciera que todo tuviera sentido de otra manera. Pero solo empeoraba. Mamá mencionó que Brandon no sospechaba nada todavía, que era importante mantenerlo así, y que la prioridad era proteger a Natalie porque estaba pasando por un momento difícil. ¿Un momento difícil? ¿Estaba jodiendo con mi esposo, y ellos la estaban protegiendo a ella? Papá dijo algo sobre que entendía que Natalie sentía que su matrimonio con Brandon se había vuelto aburrido, que necesitaba emoción, y que estas cosas pasan, pero que eventualmente se le pasaría. Hablaban de la traición de mi hermana y mi esposo, como si fuera un hobby temporal que ella iba a superar, como apuntarse a clases de yoga o algo así. Colgué el teléfono sin hacer ruido, y me quedé ahí sentada no sé cuánto tiempo, solo mirando la pared. Creo que estaba en shock porque no lloré de inmediato, solo me sentía vacía y confundida. Todas las señales raras de los últimos meses de repente tenían sentido perfecto. Las llegadas tarde de Liam, la forma en que Natalie actuaba cerca de él, las veces que mis padres habían cambiado de tema cuando yo llegaba a medio de una conversación. Todos lo sabían menos yo. Todos me habían estado mintiendo mientras yo seguía con mi vida normal, sin saber que era la idiota de la situación. Cuando Liam llegó a casa esa noche, actuó completamente normal. Le actuó como estuvo mi día. Me dio un beso en la mejilla. Se sirvió una cerveza. Yo lo observaba y pensaba en cómo alguien podía ser tan buen mentiroso, cómo podía mirarme a los ojos y fingir que todo estaba bien mientras me traicionaba con mi propia hermana. No le dije nada esa noche. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana mientras él dormía, pensando en qué hacer. Parte de mí quería despertarlo gritando y exigir explicaciones, pero otra parte, la parte más fría y calculadora que no sabía que tenía, me dijo que esperara, que necesitaba pruebas, que necesitaba un plan. Los siguientes días fueron probablemente los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar normal, delante de todos mientras por dentro me estaba muriendo. Fui a la cena familiar del domingo y tuve que sentarme en la misma mesa que Natalie, que Liam, que mis padres, fingiendo que todo estaba perfectamente bien. Natalie estaba particularmente alegre ese día, contando alguna historia sobre un viaje que ella y Brandon estaban planeando, y yo la miraba pensando cómo era posible que alguien pudiera ser tan descarada. Liam evitaba hacer contacto visual conmigo tanto como le era posible, y ahora que sabía la verdad, su incomodidad era tan obvia que me sorprendía que nadie más la notara. Empecé a reunir evidencia. Esperé a que Liam se duchara una noche y revisé su teléfono, y lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. Mensajes con Natalie que se remontaban a casi 8 meses atrás. Fotos que se habían mandado el uno al otro. Algunas explícitas que me dieron náuseas. Correos electrónicos coordinando encuentros en hoteles, mientras yo pensaba que Liam estaba en viajes de trabajo. Había un hilo de mensajes donde Natalie le decía que sus padres les habían dado el visto bueno para seguir viéndose, siempre y cuando fueran discretos y no lastimaran a Isabel públicamente, como si eso lo hiciera mejor de alguna manera. Le tomé fotos y screenshots a todo. Los guardé en mi Google Drive.
Me aseguré de tener copias de respaldo en 3 lugares diferentes. También encontré mensajes entre Natalie y otras personas, y ahí fue cuando descubrí que esto no era solo sobre Liam. Aparentemente, mi hermana perfecta había tenido aventuras con varios hombres casados en los últimos años, incluyendo el esposo de su mejor amiga Amber, un tipo llamado Scott. Había mensajes de Natalie quejándose con Liam sobre cómo era difícil mantener todas sus relaciones separadas. Literalmente hablaba de su vida amorosa, como si estuviera manejando un calendario de proyectos laborales. Era enfermo. Como a las 2 semanas de haber descubierto todo, mamá me llamó con una petición que en otro universo hubiera sido dulce, pero en este contexto era absolutamente cínica. Me preguntó si podía organizar el baby shower de Natalie. Sí. Resulta que Natalie estaba embarazada. Noticia que ella había anunciado en otra cena familiar a la que yo había asistido fingiendo estar feliz por ella, mientras por dentro quería vomitar. Mamá dijo que sería lindo que las hermanas hicieran algo juntas, que sabía que yo era buena organizando eventos y que significaría mucho para Natalie. La audacia de esa mujer de pedirme eso, sabiendo lo que sabía, era increíble. Y aquí es donde mi lado vengativo, que honestamente no sabía que existía, tomó control total. Le dije a mamá que, por supuesto, que estaría encantada de organizar el baby shower de mi hermana, que iba a hacer algo realmente memorable. Y vaya que lo hice. Pasé las siguientes semanas planeando el evento más elaborado que pudieran imaginar. Conseguí un salón bonito, contraté catering, organicé, decoraciones perfectas con tema de bebé, invité a todos, literalmente todos, la familia completa, las amigas de Natalie, vecinos, gente del trabajo de Brandon, como 80 personas en total. Natalie estaba emocionadísima. Me mandaba mensajes todos los días agradeciéndome, diciendo que yo era la mejor hermana del mundo. La ironía me quemaba. El día del baby shower, yo llegué temprano para asegurarme de que todo estuviera perfecto. Había preparado una presentación de PowerPoint supuestamente para mostrar fotos lindas de Natalie a través de los años, momentos especiales, ese tipo de cosas sentimentales que se hacen en esos eventos. Le había pedido a mi prima Ruby, que es como mi única aliada real en la familia, y que sabía toda la situación, que hiciera un live stream del evento en Facebook para los familiares que no pudieran asistir. Ruby estaba más que dispuesta a ayudarme, porque ella nunca había soportado a Natalie y saltaba de emoción con la idea de verla caer. Los invitados empezaron a llegar, todos felices y emocionados. Brandon estaba ahí siendo el futuro papá orgulloso, mis padres actuando como los abuelos perfectos, Natalie en el centro de todo, recibiendo regalos y atención como siempre. Liam también estaba ahí porque obvio había sido invitado como mi esposo. Y lo vi intercambiar una mirada rápida con Natalie cuando pensaron que nadie los veía. Esa mirada me dio la fuerza final que necesitaba para hacer lo que estaba a punto de hacer. Después de que comieron y abrieron algunos regalos, tomé el micrófono y anuncié que era hora de la presentación especial. Todos se acomodaron en sus asientos. Las luces se atenuaron un poco, y Ruby me dio el pulgar arriba, indicando que el live stream estaba activo y con buena audiencia. Empecé con diapositivas normales, fotos de Natalie de bebé, de la escuela, su boda con Brandon, cosas que hicieron que todos dijeran «au» y se sintieran emocionales. Y entonces, sin advertencia, la siguiente. Diapositiva. Fue una foto que Natalie le había mandado a Liam, una foto muy íntima donde ella estaba en ropa interior. El silencio en el salón fue instantáneo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, seguí con más diapositivas. Screenshots de conversaciones entre ellos, mensajes donde planeaban sus encuentros, correos electrónicos donde Natalie hablaba sobre mentirle a Brandon y a mí, incluso capturas de pantalla de las conversaciones con nuestros padres donde ellos discutían cómo mantenerme en la ignorancia. Cada diapositiva que pasaba era como una bomba nuclear. Podía escuchar los jadeos de la audiencia. Alguien dejó caer un vaso que se rompió en el piso, pero yo seguía adelante sin parar. Incluí también las conversaciones entre Natalie y Scott, el esposo de Amber, mostrando que esa aventura había estado ocurriendo simultáneamente con la de Liam. Amber estaba ahí en el baby shower, sentada como a 3 filas de distancia, y la vi ponerse completamente pálida cuando vio los mensajes de su esposo con mi hermana. La última diapositiva era un mensaje de texto donde Natalie le decía a alguien, no estaba claro a quién, que le encantaba la emoción de engañar a todos y que nunca se había sentido más viva. Cuando terminó la presentación y las luces volvieron a encenderse, el silencio era ensordecedor. Natalie estaba de pie, blanca como papel, con las manos en el estómago. Brandon la miraba con una expresión que nunca voy a olvidar. Una mezcla de confusión total, horror y dolor. Mis padres estaban tratando de decir algo, pero no les salían las palabras. Liam había salido corriendo del salón,
Lo vi por el rabillo del ojo. Y yo simplemente me quedé ahí parada en el frente con el micrófono todavía en la mano, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción, dolor y completo vacío. Brandon fue el primero en moverse. Se levantó, caminó directamente hacia Natalie y le dijo, fuerte y claro para que todos escucharan, «Es mío el bebé». No fue una pregunta, fue una demanda de respuesta. Natalie empezó a llorar y a balbucear algo sobre que podían hablar en privado, pero él siguió insistiendo. «Dime ahora, delante de todos, es mío ese bebé». Ella no podía mirarlo a los ojos. Él esperó como 30 segundos que se sintieron eternos, y cuando ella no respondió, simplemente dijo, «Tienes 1 hora para sacar tus cosas de mi casa», y se fue. El portazo cuando salió del salón hizo eco en el silencio. Amber se había levantado y estaba caminando hacia donde estaba Scott, que también se veía como si quisiera desaparecer. Ella le gritó «¿Cuánto tiempo? Solo dime cuánto tiempo llevas acostándote con esta perra». Y Scott no dijo nada, lo cual era básicamente una confesión. Amber tomó su bolso y salió sin mirar atrás. Varios invitados más empezaron a irse, algunos claramente incómodos, otros claramente enojados. Mi tía, la mamá de Ruby, me miró con lo que parecía ser respeto y un poco de miedo, como si acabara de descubrir que yo era capaz de algo que nunca hubiera imaginado. Mis padres finalmente encontraron su voz. Mamá vino hacia mí diciendo, «Isabel, ¿cómo pudiste hacer esto? Esto es horrible», y yo solamente le respondí tan horrible como escucharlos, discutir cómo mantenerme ignorante de que mi esposo me engañaba con mi hermana. Papá intentó el ángulo de que esto no era la forma de manejar las cosas, que había destruido a la familia, y yo me reí. Una risa que sonó un poco histérica incluso para mí. Les dije, «Yo no destruí nada. Ustedes y Natalie lo hicieron hace meses. Yo solo me aseguré de que todos supieran la verdad». Natalie seguía llorando, rodeada de los restos de su baby shower, regalos sin abrir por todos lados, decoraciones alegres que ahora parecían burlonas. Trató de acercarse a mí, diciendo, «Isabel, por favor, déjame explicar». Pero yo retrocedí. «No quiero escuchar nada de lo que tengas que decir», le dije. Y me fui del salón dejándola ahí con el desastre que ella misma había creado. Los días después, fueron un torbellino absoluto. El video del baby shower se volvió viral en nuestra comunidad. Ruby no lo había subido a redes públicas, pero suficiente gente lo compartió, que básicamente todos en nuestro círculo social lo vieron. Brandon efectivamente echó a Natalie de la casa y presentó los papeles de divorcio como a los 3 días. Liam intentó llamarme como 1000 veces, dejó mensajes de voz llorando, diciendo que había sido un error horrible, que me amaba, toda la basura típica que dicen cuando los atrapan. Yo no contesté ninguna llamada. Contraté a un abogado al día siguiente, y también inicié el proceso de divorcio. Lo que no esperaba era la siguiente revelación que salió a la luz como 2 semanas después. Resulta que Amber, devastada por lo de Scott, insistió en que Natalie se hiciera una prueba de paternidad apenas naciera el bebé, porque había descubierto por más mensajes que las fechas de la aventura de Natalie con Scott coincidían perfectamente con su embarazo. Natalie resistió al principio, pero Brandon, que todavía técnicamente era su esposo hasta que se finalizara el divorcio, tenía derecho legal a exigir la prueba, así que no tuvo opción. El bebé nació prematuramente. Supongo que todo el estrés la afectó, y la prueba de paternidad se hizo apenas fue médicamente posible. El bebé era de Scott, no de Brandon, quien había estado emocionado por ser padre durante meses. En de Scott, el esposo de la supuesta mejor amiga de Natalie. Cuando esos resultados salieron, fue como ver una secuela del baby shower pero peor. Brandon había mantenido un poco de contacto con Natalie porque creía que el bebé podría ser suyo. Alguna parte de él todavía tenía esperanza aparentemente, pero cuando confirmaron que no era su hijo, cortó toda comunicación completamente. Y Liam, el idiota de Liam, cuando se enteró de que el bebé no era de Brandon sino de otro tipo, finalmente procesó que Natalie había estado jugando con como 3 hombres al mismo tiempo incluyéndolo a él, y su ego no pudo manejarlo. Él me había estado rogando que volviéramos, prometiendo que Natalie no significaba nada, pero en cuanto se enteró de la verdad completa sobre ella, la bloqueó de todo y dejó de responder sus mensajes. La ironía de que él la abandonara por hacer exactamente lo que él me había hecho a mí no se me escapó. Scott también terminó separándose de Amber, quien obviamente no podía perdonarlo, y al principio parecía que él iba a hacerse cargo de Natalie y el bebé, pero cuando la realidad de la situación se estableció, cuando se dio cuenta de que iba a perder su matrimonio, probablemente la mitad de sus bienes, y que además tendría que pagar manutención infantil por un bebé que fue producto de una aventura, su entusiasmo se evaporó rápidamente.
Sigue siendo legalmente responsable del niño, pero la relación romántica entre él y Natalie nunca llegó a existir, realmente más allá de la fe. Mis padres intentaron hacer control de daños, llamándome para decir que habían actuado mal, que no debieron encubrir a Natalie, pero que al final del día seguíamos siendo familia y necesitábamos superarlo. Les dije que había cometido un error hace 30 años pensando que teníamos una familia real, y que ese error estaba corregido ahora. Bloqueé sus números después de esa conversación. No he hablado con ellos en meses, y honestamente no los extraño tanto como pensé que lo haría. Natalie terminó de regreso en la casa de mis padres con un bebé recién nacido, sin esposo, sin amigos porque todos la habían cortado de sus vidas, sin los hombres con los que había estado haciendo malabarismos. La última vez que supe de ella a través de Ruby fue que estaba en terapia, tratando de entender cómo llegó a ese punto, pero mayormente solo amargada y jugando a la víctima. Mis padres la están apoyando financieramente, porque Brandon, obviamente no le debe nada, y Scott paga lo mínimo que la corte ordena. Mi divorcio con Liam se finalizó hace como 2 meses. Fue relativamente simple, porque teníamos pocos bienes compartidos, y yo solo quería salir de esa situación lo más rápido posible. Él intentó hasta el último momento que yo reconsiderara, pero no había absolutamente nada que decir. Vendimos el departamento, dividimos lo que teníamos que dividir, y no he vuelto a verlo desde que firmamos los papeles finales. Bloqueé todas sus redes sociales y pedí a nuestros amigos mutuos que no me actualizaran sobre su vida. Ahora vivo sola en un estudio en una parte diferente de Chicago, trabajo desde casa la mayoría del tiempo, y estoy reconstruyendo mi vida completamente desde cero. No voy a mentir y decir que estoy completamente bien, porque no es así. Hay días donde me despierto y todavía no puedo creer que todo esto realmente pasó, que mi propia familia me traicionó de esa manera. Estoy en terapia, trabajando a través de los problemas de confianza masivos que esto me dejó, tratando de entender cómo sigo adelante, pero también hay algo liberador en todo esto, algo que no esperaba sentir. Ya no estoy viviendo en la sombra de Natalie, ya no estoy tratando de ganar el amor y aprobación de padres que claramente nunca me vieron como igual a mi hermana. Ya no estoy en un matrimonio donde era engañada y menospreciada. Perdí a mi familia de origen y a mi esposo, pero lo que gané fue claridad sobre quién soy realmente sin todas esas relaciones tóxicas pesándome. La gente me pregunta si me arrepiento de cómo manejé todo, si hubiera sido mejor confrontarlos en privado, en lugar de exponerlos públicamente de esa manera tan dramática y nuclear. La respuesta honesta es que no. No me arrepiento ni un poco. Ellos me habían humillado en privado durante meses, riéndose de mí a mis espaldas, tratándome como si fuera demasiado estúpida para darme cuenta de lo que pasaba. Merecían que su traición fuera igual de pública que su hipocresía. Si hubiera manejado todo en privado, habrían encontrado la manera de darle la vuelta a la historia, de hacerme ver como la villana o la loca. Esta forma se aseguró de que todos supieran exactamente quiénes eran realmente. Ruby sigue siendo mi única conexión con esa parte de la familia, y me ha contado que la dinámica familiar está completamente destrozada ahora. Hay tíos y primos que dejaron de hablarle a mis padres por cómo manejaron todo. Otros que se pusieron del lado de Brandon en el divorcio porque todos lo querían. Natalie es básicamente un paria social. Ninguna de sus antiguas amigas quiere saber nada de ella. Mis padres intentaron hacer una cena de Navidad el año pasado y solo fueron como 5 personas. Supongo que cosechas lo que siembras. A veces me pregunto, ¿cómo habría sido mi vida si nunca hubiera escuchado esa llamada telefónica de mis padres, si hubiera seguido en la ignorancia indefinidamente? Probablemente Natalie eventualmente habría terminado las cosas con Liam, como prometió que haría, y yo habría seguido con mi matrimonio sin saber nunca que fue violado de esa manera. Habría seguido siendo la hermana menor obediente, que asistía a todas las cenas familiares y celebraba los logros de Natalie, mientras los míos eran ignorados. La idea me da escalofríos. ¿Estoy saliendo con alguien nuevo ahora? Nada serio todavía porque claramente tengo que trabajar en mis problemas antes de comprometerme con otra relación, pero es alguien que conocí en un evento de networking de trabajo, y que no tiene conexión alguna con mi vida anterior. Le he contado pedazos de la historia, pero no todo. No estoy lista para meter a alguien nuevo en todo ese drama todavía. Por ahora, es suficiente tener a alguien que me trate bien y que no esté relacionado con ninguna de las personas que me traicionaron. Sigo trabajando en marketing digital. De hecho, me dieron una promoción hace unos meses porque me sumergí completamente en el trabajo como forma de distracción durante los momentos más difíciles del divorcio. Compré plantas para mi estudio. Adoptaré un gato el próximo mes. Estoy tomando clases de cerámica los sábados. Pequeñas cosas que me hacen sentir que estoy construyendo una vida que es completamente mía,
sin la influencia de gente que demostró no tener mi mejor interés en mente. No sé si alguna vez podré perdonar a Natalie, a Liam o a mis padres. En este momento ni siquiera estoy en un lugar donde quiera considerar el perdón, honestamente. Lo que hicieron fue imperdonable en mi mente, y no veo cómo algún tipo de disculpa o explicación podría cambiar eso. Natalie eligió activamente destruir mi matrimonio con alguien de mi propia familia. Liam eligió traicionar los votos que hicimos. Mis padres eligieron proteger a la persona que me estaba lastimando en lugar de decirme la verdad. Esas no fueron decisiones impulsivas o errores. Fueron elecciones, conscientes hechas una y otra vez durante meses. La lección más grande que saqué de todo esto es que la familia no siempre es tu red de seguridad. A veces la gente en quien más confías es exactamente la gente que te va a traicionar de las peores maneras. Y cuando eso pasa, no tienes que perdonar o mantener esas relaciones solo porque compartes sangre. Puedes elegir alejarte, cortar contacto y construir una nueva vida con gente que realmente te valore. No es fácil, y no es lo que la sociedad te dice que debes hacer, pero a veces es lo más saludable. Ruby me dijo la semana pasada que Natalie está intentando contactarme a través de ella, que quiere hablar, que siente que merece la oportunidad de explicar su lado de la historia. Le dije a Ruby que le dijera a Natalie que no hay absolutamente nada que ella pueda decir que yo quiera escuchar, ahora o nunca. Esa parte de mi vida está cerrada, sellada y enterrada. Estoy mirando hacia adelante ahora, no hacia atrás a una familia, que nunca realmente me tuvo como prioridad. Tengo 30 años, estoy divorciada, distanciada de mi familia, y empezando completamente de nuevo. Algunas personas podrían ver eso como un fracaso o una tragedia, pero yo lo veo como una liberación. Sí, duele. Todavía hay días donde el peso de todo me aplasta, y tengo que recordarme que sobreviví a lo peor. Pero también hay días donde me despierto en mi estudio. Miro alrededor a esta vida pequeña pero honesta que estoy construyendo, y me siento genuinamente esperanzada sobre el futuro por primera vez en años. Ya no estoy viviendo una mentira, ya no estoy rodeada de gente que me ve como prescindible, y eso vale todo el dolor que tuve que pasar para llegar aquí.